¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es viernes 14 de febrero, semana quinta del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de los hermanos San Cirilo, monje, y Metodio, obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no, sí podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente replicó a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ella. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir: ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos la memoria de estos santos, Cirilo y Metodio. Sobre San Cirilo sabemos que murió en el año 869 y sobre San Metodio en el 885. Fueron hermanos conocidos como los apóstoles de los eslavos. Prepararon textos litúrgicos eslavos, sirvieron como puente espiritual entre las tradiciones del Oriente y Occidente, aclaraba el Papa Juan Pablo II, y son patronos de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y de toda Europa. Y viéndonos hacia el Evangelio, tenemos aquí a Jesús en otra curación, la curación de un sordo mudo. Aquí aparece esta famosa frase que la usamos en el rito del bautismo, el Efetá, ábrete, que es opcional, pero que forma parte del rito del bautizo para abrirle los oídos y la boca a los que están siendo bautizados. ¿Qué nos quiere decir Jesús en este episodio? Obviamente nos habla de evangelización, ¿sí? De acercarlo a otros, de acercar a Jesús a otras personas y de llevar a otras personas a Jesús. ¿De qué manera? Es que Jesús nos quiere hablar acerca de que naturalmente nosotros no podemos oír la palabra de Dios, hablando en términos de naturaleza humana. Necesitamos el auxilio de la gracia para poder escuchar la suave palabra de Dios, la suave voz de nuestro Dios. Sin la ayuda de la gracia no podemos. Pero también necesitamos la ayuda de la gracia para hablar de Él, para hablarlo y predicarlo a otras personas que necesitan de Él. Si no lo oímos y no nos mueve su gracia para hablar de Él, esto puede quedarse en un mero esfuerzo humano con muy poco fruto o ningún fruto. Entonces, si a nuestro alrededor hay gente que no ha sido evangelizada o que, digamos, lo fue en un tiempo y esa evangelización, digamos que fue como un pequeño barniz muy delgado que se fue y ya no está, es bueno que nosotros querramos hacer algo por estas personas. Y nos sale el deseo, nos nace el deseo natural, entre comillas natural, obvio, de querer acercarlos a Jesús si somos creyentes, si estamos en el camino del Señor. Pero, ¿qué vamos a hacer primero? Porque a veces nos desesperamos o queremos hacer deprisa muchas cosas y queremos que el Señor actúe allí. Y lo llevamos aquí o lo llevamos allá, o le decimos, Padre, ore por esta persona porque necesita oír al Señor. ¿Qué hacemos? Porque a veces no sabemos cómo actuar. Y el Señor aquí nos está dando una pista muy interesante. Esta gente, dice aquí el texto, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. La persona que está en esas condiciones necesita que alguien la lleve a Jesús, que alguien se la presente a Jesús. Y fíjense que dice, le suplicaban que le impusiera las manos. A veces a nosotros nos gusta mucho decirle a Dios cómo va a actuar. Y pensamos que la imposición de manos se aplica para todos los casos. Y no es así. No siempre esa va a ser la manera en que Dios va a querer sanar a alguien. En este caso, fíjense que el Señor no hizo lo que ellos querían, sino que actuó de una manera muy diferente. Dice que lo apartó a un lado de la gente. Este pequeño gesto es muy diciente, muy significativo. Nosotros tenemos que primero ser quienes escuchemos la voz de Dios, quienes prestemos oídos a la voz de Dios y luego podamos, bajo el influjo de la gracia, poder hablar de Dios a otros. Entonces, y dejar que esas personas, por sus propios medios, estén aparte con Jesús. Quisiéramos a veces constituirnos en salvadores de todo el mundo, pero no somos nosotros los que vamos a salvarlos, es Cristo el que los va a salvar. Por eso nuestro papel allí sería simplemente de llevarlos a Jesús, de ponerlos en el camino y dejar que Jesús los lleve aparte y Él haga con esta gente lo que quiere hacer. Y los sanó de sus oídos para que primero escuchen la palabra y luego les sana la lengua tocada con su saliva
algo muy simbólico, haciendo referencia a la creación. Nos hizo el Señor y Él nos puede recrear utilizando su saliva. Algo que de primera vista nos puede parecer un poco extraño, pero es que es el Señor. De hecho, nos comemos su cuerpo entero cada vez que comulgamos y no caemos en cuenta de este detalle. Pero luego de sanar el oído, sana la lengua para que podamos hablar sin dificultad las palabras que Dios quiere que hablemos y no cualquier cosa. Porque tenemos también el riesgo de querer compartir cualquier verdad o cualquier pseudo verdad de manera a veces no muy asertiva. Y el Señor quiere que digamos la verdad como tiene que ser dicha. Sanar el oído, sanar la lengua, llevar a otro a Jesús para que Jesús lo tome y se lo lleve aparte y tenga un verdadero encuentro con Él y sea el Señor quien le vaya cambiando la vida. Recuerda, si eres papá, si eres mamá, tienes a tus hijos allí contigo y sabes que corren peligro de perderse porque están en algún camino peligroso, ora por ellos, preséntaselos al Señor y recuerda que no eres tú quien los va a salvar, sino el Señor quien los va a salvar. Pero tu responsabilidad como papá y como mamá cristianos, católicos, es presentarlos a Jesús. Obviamente necesitan haber sido al menos instruidos en las verdades básicas de la fe. Y eso sí te corresponde a ti. Estar iniciados en los sacramentos, bautizo, confirmación, comunión y seguirlo presentando a Jesús. Él se ocupará de ellos, sobre todo cuando están en etapas en que pues, quieren hacer de su vida un saco y quieren independizarse de todo hasta de Dios. En esos momentos Dios quiere tomarlos, llevárselos con Él a un sitio aparte y abrirle los oídos para que le escuchen y abrirle la boca, los labios, la lengua, para que puedan luego ellos también comunicar la palabra de Dios a otros. Si se dan cuenta, pues todo el Evangelio nos habla de esta necesidad de evangelizar, de hablar y de dejarnos tocar por la gracia santificadora de Jesucristo, que es la que nos sana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.